Lenguaje periodístico. Lenguaje periodístico. Características del lenguaje periodístico: la claridad, la concisión, naturalidad. Diferencias entre el lenguaje periodístico y literario: lenguaje verbal, visual y periodístico, la serie visual lingüística, la serie visual paralingüística y la serie visual no lingüística. Introducción. Prensa, radio y televisión son medios accesibles a todo tipo de público. Por esto, el periodismo debe expresarse con lenguaje comprensible, sin rebuscamientos que entorpezcan la asimilación de lo que se quiere informar. Claridad. La claridad en la expresión es un factor clave para el entendimiento del mensaje. Significa expresión al alcance de todos, conceptos precisos, sintaxis correcta y vocabulario amplio y comprensible. Un estilo es claro cuando el pensamiento del que escribe penetra sin esfuerzo en la mente del receptor. Lenguaje. Su único propósito es comunicar. Es un instrumento de comunicación escrito, hablado, gestual, lenguaje de la mirada. Instrumentos para una eficaz relación y una mejor comprensión entre las personas. El mejor lenguaje será el que con más facilidad lleve a otros lo que queremos decir, el que mejor descubra nuestro pensamiento o nuestros sentimientos. Literatura, periodismo, comunicación escrita. El lenguaje escrito es, pues, el instrumento básico que utiliza el periodista para escribir un texto. Escribir es pensar. Escribir apropiadamente es pensar correctamente. Mal puede escribirse si no pensamos previamente, si no ordenamos mentalmente lo que vamos a escribir, si no trazamos antes de comenzar nuestro relato un plan adecuado de trabajo. Cualquier forma de expresión escrita en el relato periodístico requiere de las tres partes esenciales de un relato: inventio, descubrir algo mediante evidencias y conocimientos previamente adquiridos; esfuerzo para encontrar un tema y comprender su contexto; elección de los temas que se van a publicar; recopila datos. Esa es la fase inicial. Dispositio: poner en orden los materiales obtenidos; seleccionar lo que irá al principio y final del texto. Un buen relato informativo precisa de una correcta posición de los elementos informativos. Se decide el orden en el que se presentarán los datos dentro del texto. Elocutio: el periodista manifiesta en forma escrita las ideas, se trabaja la forma final del relato, elección de las palabras más adecuadas, las oraciones más precisas para relatar la historia que se pretende contar, busca los términos más precisos para relatar los hechos, elige los adjetivos más rigurosos. Aquel que se disponga a escribir en un periódico tiene ante todo que cuidar de hacer una lectura interesante y atractiva. El lenguaje periodístico es un hecho lingüístico peculiar que persigue ante todo buscar la expectativa del destinatario. Características del lenguaje periodístico: claridad, naturalidad y concisión. Claridad: expresiones cuya comprensión esté al alcance de una persona de cultura media, vocabulario o léxico neutro, alto nivel de claridad expositiva. Concisión: brevedad que debe presentar el texto, utilizar las palabras precisas para manifestar lo que queremos, manejar un estilo sencillo, claro y breve. Naturalidad: diferencia entre el lenguaje periodístico y literario. Periodístico: busca la eficacia, impacto de los mensajes, necesidad de dirigirse a públicos más o menos masivos y va dirigido a diferentes niveles culturales. Literario: referente fundamental, belleza estilística. Lenguaje verbal, visual y periodístico. A través de una serie de códigos que constituyen o hacen posible un lenguaje, el receptor percibe significados, recibe el mensaje de lo que el emisor ha pensado decirle y se le ha enviado en forma de lenguaje, bien sea ésta constituido por palabras escritas o sonoras, por imágenes o por gestos. Serie visual lingüística: textos informativos y publicitarios desarrollados de forma lineal y discursiva. Serie visual paralingüística: componente icónico y un componente escrito, gráfico y planos. Serie visual no lingüística:
Recursos tipográficos de la confección de periódicos, fotografías, dibujos y chistes sin acompañamiento literario. Géneros periodísticos visuales. Tiras cómicas sin apoyo visual, las caricaturas, los retratos, la fotografía como noticia. Paralingüísticos, infoperiodismo, chistes gráficos con apoyo visual. Escritos con intencionalidad opinativa, las cartas del director, la crítica, la columna, el artículo de opinión, el editorial, con intencionalidad explicativa e interpretativa, el reportaje descriptivo, el informe periodístico, el reportaje de investigación, la entrevista de personaje, la crónica, el reporte interpretativo, la encuesta periodística y con intencionalidad informativa, la noticia. Componente lingüístico, texto escrito. Componente paralingüístico, diagramación, tamaño y ubicación de la noticia. Componente visual no lingüístico, imágenes, fotografías y gráficas. Géneros periodísticos escritos. Información de actualidad, difundidas a través de los medios de comunicación, busca descubrir hechos, no hay análisis ni valoración, explica e interpreta los hechos. Periodista permanente, se convierte en un permanente intérprete de la realidad. Géneros con intencionalidad informativa. Cuentan el acontecer diario, sucesión de hechos, suministra información al público, no aparecen valoraciones periodísticas. Noticia. Género fundamental del periodismo. Da a conocer los hechos de interés colectivo, nutre a otros géneros, menos subjetivo de los géneros y se informa del hecho. Géneros con intencionalidad explicativa e interpretativa. Explica hechos, causas y motivaciones y consecuencias del diario acontecer, interpreta, analiza y valora. Géneros eminentemente informativos, pero que al profundizar sobre determinados aspectos aportan nuevos datos y detalles a la información, la textualizan, poseen una estructura y un estilo narrativo más libre, amplio y abierto que la estricta información. Género con predominio explicativo. Narra un hecho sin estudiar la causa u origen del mismo, información en profundidad, pretensión documental, datos periodísticos, fuentes estadísticas, género complementario de la noticia. Estas son características que corresponden al informe periodístico. El reportaje descriptivo es de estructura libre y compleja, incluye datos informativos, informes breves, testimonios y antecedentes. Indaga, describe, explica, relata, interpreta y compara. El primer párrafo es uno de los elementos más importantes. Los datos más importantes del texto aparecen en los primeros párrafos. El reportero se acerca al lugar de los hechos, a sus actores, a sus testigos, pregunta, copia datos, los relaciona y después de todo esto lo acerca al lector u oyente con los recursos de la literatura y la libertad de un texto firmado, para que el público vea, siente y entienda lo que ocurrió, lo que piensan y sienten los protagonistas, testigos o víctimas, y se haga cargo de lo que fue el hecho en su ambiente. Reportaje de precisión, visión estática de los hechos, temas de actualidad muy reciente o permanente, soportes documentales, fuentes estadísticas, cruce de datos estadísticos que conducen a textos nuevos, enfoques novedosos y descubrimiento de realidades ocultas. Reportaje de investigación. Encuentra datos, busca y certifica la veracidad de las fuentes oficiales, informativo, comprueba hechos, el periodista es investigador, indaga, texto más usual producido por el periodismo. Entrevista de personaje, medio de obtención de información mediante el diálogo, obtiene información de un experto. Lo que interesa es el retrato del personaje, su vida, sus peculiaridades, más destacada su personalidad y características psicológicas y temperamentales. Sitúa en primer plano la figura del personaje. Reportaje interpretativo. El periodista busca la causa del hecho, relata y profundiza el tema a través de explicaciones de especialistas, realiza investigaciones, deducciones y valoraciones. ¿Por qué y cómo sucedió el hecho? Entrevista de actualidad o temática. Obtiene el punto de vista, opinión, juicio o perspectiva del entrevistado sobre un hecho específico. Se basa en la búsqueda de datos de un tema específico. Encuesta periodística. Conoce opinión de determinadas personas. Refleja una perspectiva de las personas entrevistadas. Crónica. Estrecha vinculación a un hecho noticioso de la actualidad. Género característico de los corresponsales y enviados especiales. Informa hechos con sus respectivos detalles.
Géneros con intencionalidad opinativa. Textos que juzgan y analizan los hechos, distinguen entre lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente. El periodista conoce las circunstancias que rodean los hechos, convence de sus puntos de vista, analiza y evalúa y expresa juicios de valor.